Pues comenzamos ya todo, es geopolítica. Enseguida nos van a acompañar 3 expertos en el día de hoy. Pero antes de nada también dejarles también lo que ha dicho Vladimir Putin hace un momento, en esa semana de la energía de Rusia. Lo que ha dicho sobre el petróleo y sobre su alianza con la OPEP. Dice que Rusia confirma la alianza que tiene con los países de la OPEP. Vamos a escuchar lo que decía. Indicó en su discurso el caos causado por la politización europea en el sector de energía, el bloqueo de mercado para que tengan estadounidenses más porcentaje en este mercado, y la respuesta del señor ministro de Irak. ¿Están interesados ustedes en continuar con OPEP Plus después del año 2024? Yo creo que más bien hay que hablarlo con los colegas, porque las decisiones se toman a través de consensos políticos, porque siempre nos ponemos de acuerdo. Hay desacuerdos en las posiciones y buscamos el consenso. En este sentido, el príncipe de Arabia Saudita juega un papel importante, es un gran profesional. Para hoy en día vemos que vamos a seguir cooperando, pero hay que destacar que no se trata solamente de la minimización de la producción de petróleo, algunas cifras de disminución de barriles al día, pero también es la cooperación en el ámbito de energía, de capacitación de empleados, de equipo. Son cosas muy importantes y es lo que nos une. Si tenemos que hacer algo juntos para estabilizar los mercados el año que viene, tal vez no lo excluyo, pero habrá que ver el desarrollo de la economía mundial, las demandas. Ahora vemos que las demandas y la producción, gracias a nuestras decisiones, están equilibradas. Sin estas decisiones, tal vez el precio pueda bajar menos de 50 euros por barril, y los especialistas lo confirman, que no tengamos suficientemente recursos en este caso. Y luego, hablando de las inversiones y en el periodo de COVID, estas cifras disminuyeron 2 veces comparando con el periodo anterior. De esto depende todo en la economía mundial. La gente con los que trato con mucho respeto, los verdes en todo el mundo, están haciendo una cosa muy noble. Quieren preservar la viabilidad del planeta, no dañar pero hay que hacer todo paulatinamente, paso a paso. En Europa, por ejemplo, en algunos países, la energía nuclear tomaron la decisión de cerrarla. Carbón rechazaron de usar. ¿Y cuáles son los resultados? El nivel de uso en la estructura de carbón creció más de 2 veces, y esto es el resultado de falta de equilibrio, de una política poco pensada. No se trata de la política misma, es el trabajo dentro del ámbito político, donde la gente está amenazada por los problemas inventados o reales, prometiendo resolverlo todo, y luego sobre esta base, sobre la base de una mentira, llegan al poder. ¿Y luego qué? La gente lo entiende. Y, por ejemplo, vemos los resultados de las elecciones en la República
Bueno, pues Vladimir Putin hablando de esa alianza que tiene Rusia con la OPEP y asegurando que el príncipe de Arabia Saudí también juega un papel muy importante en el mercado de la energía y que van a continuar con la cooperación entre Rusia y Arabia Saudí. Ya saben que los dos países han sido un poco los que han llevado el liderazgo de ese recorte de producción y de exportación de petróleo que ha hecho también que se disparen los precios en el mercado mundial de crudo. Y mientras tanto, hablando Stoltenberg también, el secretario general de la OTAN, enseguida vamos ya con el análisis, pero antes vamos a dar paso un poquito a Jens Stoltenberg. Ya saben que hoy ha habido reunión de los ministros de defensa de la OTAN, de la Alianza Atlántica, y ahora está hablando el secretario general. If you all now can find your seats, I think we are ready to start. So, welcome to all of you to this first meeting of the NATO-Ukraine Council at the level of defense ministers. Minister Umerov, welcome to you. We met in Kiev last week. It's now great to welcome you here to NATO headquarters, to the NATO-Ukraine Council, and congratulations once again on your appointment as Minister for Defense. It is great to have you here with us, and it was an honor to receive President Zelensky here at NATO earlier today. Today we will discuss the situation in Ukraine and NATO's continued support now and in the long term. The counteroffensive is progressing. It was never going to be easy. The battlefield is heavily mined. The Russians have dug in for months. But the Ukrainians are moving forward. They are regaining ground, and Russia is losing ground. Ukraine can count on NATO's continued support to prevail as an independent democratic state and to integrate into the Euro-Atlantic family where Ukraine rightfully belongs. We will stand with Ukraine for as long as it takes. This concludes the public part of the meeting. I thank the media for joining us at the top of the meeting, and we'll continue in just a moment. So thank you so much. Bueno, pues de momento parece que se queda aquí la comparecencia de Stoltenberg. Vamos a ver enseguida a ver si continúa, a ver si se reanuda, pero de momento lo que decía Stoltenberg es que Rusia está perdiendo terreno en Ucrania, que Ucrania lo está ganando, y también ha hablado un poco de lo que van a discutir a lo largo de esta sesión, que también se va a desarrollar en el día de mañana. Habla de la contraofensiva, de que está progresando, de que sabían que nunca iba a ser fácil, y habla también de que los ucranianos están moviéndose para adelante y que Rusia está perdiendo terreno en Ucrania. Bueno, pues pendientes de Stoltenberg, pero ahora sí vamos ya a saludar a nuestros invitados en Todos Geopolítica y también pedirles disculpas por el retraso que llevamos por las declaraciones de Stoltenberg y de Vladimir Putin. Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, José María Peredo, Relaciones Internacionales en la Universidad Europea, y Mario Caira, CEO, Mario Caira Comunicación. Bueno, muchísimas gracias a los tres por estar hoy con nosotros, y disculparme también por parte de Negocios Televisión por el retraso que llevamos, pero vamos, simplemente cuestiones de actualidad y cuestiones de la última hora que nos obligan a retrasar un poquito más los contenidos, en este caso el análisis de Todos Geopolítica. Voy a empezar a hablaros un poco de la invasión, posible invasión, porque todavía no se ha confirmado absolutamente nada, posible invasión de Israel sobre el territorio de Gaza, porque es un poco de lo que se está hablando ahora en los medios de comunicación. Parece que todo el mundo lo da un poco por sentado, que sería una invasión terrestre. Os voy a lanzar la pregunta, ¿creéis que puede ocurrir, que tiene beneficios para Israel realizar esto? Voy a empezar con Juan Antonio, por favor. Bueno, yo lo único que sé es que desde el día 8, al día siguiente que comenzaron los ataques palestinos, llevan hablando de una intervención terrestre en Gaza. Estamos a día 11 y tal intervención no se ha producido, ni creo que se vaya a producir en las próximas horas. Es una opinión personal, pero hay señales que me indican que empieza a haber un excesivo retraso. ¿A qué llamamos intervención? Hay algo que Israel ha hecho otras veces, es entrar unos kilómetros, realizar algunas operaciones de castigo y retirarse. Si es a ellos lo que llamamos intervención, no nos debe coger de sorpresa porque es casi lo habitual. Lo ha ocurrido en 2008, 2014, 2020, 2021. Bueno, pues
está dentro del comportamiento habitual del Estado de Israel. Si llamamos intervención a que van a ocupar Gaza y según las propias declaraciones de personajes, altos miembros del gobierno de Netanyahu, es arrasarla y dejar de ahí la población o lo que sea, vamos a decir, hacer una limpieza étnica, yo tengo mis dudas porque por las implicaciones geopolíticas que tiene, por las implicaciones para el propio Estado de Israel, las implicaciones internas, por las implicaciones para la comunidad internacional y por la escalada del conflicto que se podría producir con los consecuentes perjuicios desde el ámbito económico hasta el militar y hasta el que queráis, ¿no? Con lo cual, yo creo que Israel debe estar sufriendo presiones para que esa intervención sea muy medida, es decir, como han sido hasta ahora. No, vamos, me parecería una locura que iniciaran una invasión completa, una ocupación de ese territorio también. Se va a poner desde Naciones Unidas hasta un montón de países que no están de acuerdo y que además hay otros que incluso pueden empezar a pensar en intervenir también militarmente. José María, ¿estás de acuerdo con lo que nos decía Juan Antonio? Y también, bueno, hablaba un poco de la opinión pública, ¿no? De la imagen que puede tener Israel en el caso de que acabe invadiendo de manera completa Gaza. Nos decía, por un lado, Juan Antonio, que es bastante poco probable, en su opinión, que lo vayan a hacer por todo a lo que se van a enfrentar en el caso de que acaben realizando esta invasión. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, buenas tardes y a mis contertulios igualmente. Yo creo que a Gaza no le resulta un plato agradable a Israel hacer una invasión. No le gusta desde hace muchos años tomar esa decisión por distintos motivos. Algunos son políticos, como señalaba mi colega, y otros son pues también estratégicos, porque también la toma de Gaza pues es un esfuerzo importante que también va a repercutir, pues lógicamente, en bajas también en el ejército de Israel y probablemente en las represalias que también afecten a la población civil y demás, lo cual, pues después de haber sufrido un ataque de semejante magnitud, yo entiendo que es una cuestión lógica, vamos a decir, el estar planteando, ¿no?, una intervención que produzca el menor número de víctimas, en primer lugar israelíes, y luego también, por supuesto, intentar reducirlas. Esa es la esperanza que todos tenemos, en el sentido de la respuesta también que no afecte a el menor número de víctimas palestinas civiles y ajenas a Hamás. Pero esa situación hay que tener en cuenta que no es la que ha planteado el gobierno. El gobierno ha planteado que va a haber una respuesta en una dimensión mucho más alta que en otras ocasiones, porque yo creo que también es importante destacar que lo que ha ocurrido en el año 2023 no tiene precedentes en las actuaciones de Hamás de los años recientes, y por eso pues hay una declaración del estado de guerra y es una situación diferente a la vista de la estrategia que ha seguido Hamás, de los asesinatos y crímenes que ha cometido, y el número de víctimas y la situación de inseguridad que vive Israel. Eso en cuanto a que se produzca la invasión. En cuanto a las consecuencias de la imagen, pues efectivamente, yo creo que en los últimos años y sobre todo década, Israel ha dado un cambio a su imagen internacional, que era un Estado, ¿no?, que era el causante, un Estado desestabilizador casi por su intransigencia, por su políticas represivas, ¿no? Era un Estado que era responsable, parcial, pero muy importante, de la inestabilidad en Oriente Medio. Esa lo ha dado la vuelta la política de los últimos años, manifestada en los acuerdos Abraham, manifestada en el Lejanía con algunos conflictos cercanos en la zona que no han intervenido de manera directa, tan solo tangencialmente, y que, bueno, pues ha podido cambiar algunos aspectos de la opinión pública internacional sobre el comportamiento del gobierno israelí, muy debilitado también en los últimos años. Por consiguiente, sí que creo que el factor político y de imagen debería de jugar algún papel a la hora de tomar las decisiones, y puedo coincidir también en que haya, por supuesto, voces que de manera más cercana le digan a el gobierno israelí pues que le proporcionalidad
en la respuesta, porque evidentemente es lo que también están manifestando muchos de los actores que han intervenido y líderes que han intervenido, aún reconociendo la legitimidad que tiene la respuesta israelí a la vista del ataque indiscriminado del grupo terrorista de la guerrilla de Hamas. Bueno, luego también está el factor Occidente, ¿no? Porque Estados Unidos, Europa se han pronunciado y se han posicionado firmemente al lado de Israel. ¿Qué ocurriría si ahora mismo Israel, que es el bando al que defienden, se pone a invadir Gaza y acabamos viendo imágenes de miles de civiles atacados, miles de víctimas civiles que, bueno, pues no tienen la culpa de lo que ha estado ocurriendo? Mario. Buenas tardes, un gusto compartir con Juan Antonio y José María y estar convocado aquí en el programa. Creo que el tema pasa por la comunicación y por dos frentes. El frente interno. Netanyahu dijo en uno de sus primeros discursos que buscaba un gobierno de apoyo mucho más amplio, un hombre que se manejó por las suyas sin importarle las voces disidentes de su propio partido y mucho menos de la oposición. Hoy está buscando ese apoyo porque tal vez lo necesita para tomar una medida más extrema y si no lo tiene muy probablemente sea el reaseguro para que no realice una invasión al Estado palestino, porque también hay un tema, como digo, de comunicación. Muchas veces confundimos el grupo terrorista Hamas con el Estado palestino, reconocido por algunos de los países de Occidente, por otros no, pero creo que es muy importante separar al pueblo palestino del movimiento terrorista Hamas, que es atroz y que es detestable y, por supuesto, repudiable todas sus acciones. Entre Estados y Estados falla la diplomacia. Hablábamos de las Naciones Unidas. Poco sirve las Naciones Unidas, lamentablemente, en conflictos como este. Nos damos cuenta que cualquier conflicto internacional que suceda, que acontezca en cualquier rincón del mundo, oriente, occidente, norte, sur, desarrollado, subdesarrollado, nadie le hace caso a la opinión y a la postura de Naciones Unidas. Y ahí falla la diplomacia. Cuando falla la diplomacia, corremos el riesgo de guerras infundadas, de guerras que ya de por sí son infundadas, y de decisiones de líderes que pueden ser legalmente elegidos y que pueden tener legitimidad en la constitución de su poder, pero que uno puede llegarse a ver sorprendido las decisiones que puedan tomar. De eso depende. Europa está en el centro. Como saben, yo soy argentino, tengo una mirada a veces latinoamericanista del eurocentrismo, pero ahora viviendo en Europa me doy cuenta de la relevancia que tiene la Unión Europea, de la relevancia que tiene la Organización de Tratado del Atlántico Norte en bajar las aguas, en calmar los ánimos y en decirle a Netanyahu, paremos un poco, reflexionemos, no es negocio para nadie, y tratar de apoyar a algún liderazgo civil dentro del Estado palestino para que Hamas, que también internamente Palestina tiene muchos problemas, porque si el grupo terrorista extremista Hamas es el que prima a la hora del terror, del miedo y de fijar posición de su país, habla también de un gran problema interno y de olvidarnos del otro lado de que ese problema también es responsabilidad de los otros países y dar un lugar de unos y otros. ¿Qué otra respuesta podría llevar a cabo Israel para que sea también una respuesta potente, pero sin invadir el territorio de Gaza, Juan Antonio? No veo que otra respuesta. Vamos a ver, es decir, yo creo que ha dicho un compañero antes que Israel había cambiado su imagen en los últimos años respecto en su actuación, lo que le ha podido, con lo cual ha podido vender una imagen más dulce de su comportamiento, ¿no? Pero el conflicto está ahí. Es decir, el conflicto persiste. Desde el punto de vista geopolítico, de verdad, cuando queremos analizar una guerra, lo primero que hay que hacer es qué estaba ocurriendo antes del primer disparo. Porque si no, no entenderemos nada. Es decir, aquí hay un problema desde hace 6 décadas, por el cual esa zona del mundo es un polvorín. Y aquí ha habido resolución de Naciones Unidas y acuerdos como los de Oslo y resoluciones también y decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de la Asamblea General. ¿Y qué? Es decir, al final el Estado de Israel ha pasado ampliamente por encima de todo eso, le importa un rábano el derecho internacional y ya está. Y en eso estamos. Entonces, claro, ¿Hamas es una organización terrorista? Sí. Es más, nace así como una organización terrorista. Es más,
habría que ver quién financió inicialmente a Hamás. Si queréis, un día podemos dedicar un programa a esto, porque están todos implicados. Y claro, una vez que se alimenta el monstruo, Al Qaeda, por ejemplo, luego nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Cuando ya sea... Pero también no vemos una cosa, no es todo Hamás. También está la yihad islámica y el Frente Popular de Liberación de Palestina. Y en cualquier momento pueden ser las milicias chiíes de Irak o de Hezbollah o las organizaciones que están en Siria o la propia Guardia Revolucionaria iraní. Es decir, esto se puede ir de las manos, pero muy fácilmente. No pensemos que simplemente es una organización terrorista, que por otro lado gana las elecciones en Hamás. ¿Por qué? O sea, en Gaza, ¿por qué? Porque ya no es solamente los de las pistolas, hay toda una estructura social de apoyo a la población, de mantenimiento de infraestructuras, de medicina, etcétera, que eso hace que Hamás sea muy popular entre los palestinos en Gaza. Pero hay que verlo de su forma global, porque si no, no entenderemos nada. Entonces, claro, ante esto, ¿qué puede hacer Israel? Sí, puede organizar acciones de represalia, como ha hecho estos días, de forma bastante desaforada, porque claro, es decir, las imágenes luego están ahí y las vemos todos. ¿Qué más puede hacer? ¿Invadir? ¿Provocar una limpieza étnica? Es que, de verdad, es decir, vamos sumando por todas las partes crímenes de guerra sobre crímenes de guerra, sobre crímenes de guerra, y al final acabaremos en delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad. Entonces, de verdad, no creo que tenga mucho margen de actuación. Lo único que podría hacer Israel, de verdad, para decir vamos a acabar con el conflicto, es hablar con los Estados Unidos, hablar con sus aliados, es decir, vamos a convocar una conferencia internacional para, efectivamente, solucionar esto con la creación de dos estados. El Estado de Israel, que ya existe, y la creación del Estado palestino, que está, desde la resolución de las Naciones Unidas hasta los últimos acuerdos de Oslo, está previsto. Entonces, yo, no, más allá de eso, ¿qué va a hacer? ¿Seguir matando gente, bombardeando iglesias, mezquitas, hospitales, infraestructuras, con la excusa de que allí se refugian los de Hamás, que en unos casos será verdad y en otros casos, vamos, estoy completamente convencido de que no lo es? Entonces, ¿vamos a seguir en esas? Bueno, pues eso es, seguramente, igual dentro de unos días logramos apagar este fuego hasta que se incendie de nuevo. Y estaremos así permanentemente, porque así llevamos desde el año 48. José María, quería preguntarte a ti también, porque te tienes que ir en unos minutitos. ¿Tú qué opinas de lo que nos cuenta Juan Antonio también, esa creación de dos estados? Y no sé si es que Israel realmente la solución al conflicto no la está buscando, sino que lo que está buscando es un poco una manera de vengarse de lo que ha hecho Hamás. Bueno, la palabra venganza es una palabra que no puede aparecer en una situación en la cual ha habido un ataque terrorista de manera indiscriminada contra centenares de civiles y de personas en un territorio. Es decir, el Estado está para proteger a sus ciudadanos y el Estado está para defender y hacer cumplir la justicia, y en el caso de las relaciones internacionales, pues una agresión se responde de manera legítima y legitimada de acuerdo pues a unos cauces, y lamentablemente es así, muy lamentablemente, pero Israel no tiene la intención de destruir Gaza. Israel, en la respuesta, lo que tiene es la intención de reducir a la mínima expresión a una guerrilla terrorista que se llama Hamás. Ese es el punto fundamental. El punto fundamental de lo que ocurre hoy, de lo que ha ocurrido en las últimas décadas, que lo conocemos todos muy bien porque lo hemos estudiado mucho. Ha habido, efectivamente, lo que se refiere mi colega, y otras muchas cuestiones. Ha habido procesos de negociación, muy importantes a lo largo de esas décadas, que se han frustrado por diferentes motivos. En algunas ocasiones, en esos 60 años de historia, que no da para este programa analizarlos en absoluto, la responsabilidad ha caído de parte de Israel, y en otras ocasiones la frustración y la responsabilidad de la ruptura de los procesos de negociación ha recaído pues en la parte palestina o en determinados líderes palestinos. La cuestión a la que me he referido, y vuelvo nuevamente a referirme a ella, es que de haber estado situado en el centro de la conflictividad en Oriente Medio durante algunas décadas, el Yom Kippur es un ejemplo muy claro,
porque hace 50 años una coalición de estados árabes, invade el Estado de Israel y además es respaldada por una parte importante de la opinión pública árabe y también probablemente musulmana. Y lo que ocurre hoy no tiene nada que ver con esto, porque Israel ha ido dando la vuelta a esa situación de enfrentamiento con, vamos a decir, el mundo árabe de manera imprecisa para haber firmado acuerdos de paz bilaterales con determinados países, el caso de Egipto en el año 79 y otros, y para haber avanzado en las últimas décadas, sobre todo, en los acuerdos, insisto, Abraham, y en la aproximación a determinados países importantes dentro del entramado, como puede ser el caso de Arabia Saudí. Eso ha producido en el movimiento radical palestino, que además tiene activistas, guerrilleros, terroristas, en Hamas, una situación de ver que su reclamación, la reclamación de sus digamos, principios, derechos, etcétera, se veía cada vez más diluida y su discurso antisemita cada vez más diluida. Porque vamos a ver si recordamos que Hamas no quiere la solución de Naciones Unidas. Hamas lo que quiere es que desaparezca Israel, que no tolera como Estado ni como interlocutor. Entonces, es imposible que Israel negocie con Hamas. Vamos a ver si lo tenemos meridianamente claro el asunto, porque parece que sembramos las dudas cada vez que aparece la violencia, naturalmente indiscriminada en ocasiones y exagerada en muchas ocasiones, de Israel o la represión israelí. Esa es la cuestión que vivimos hoy, insisto, que tiene algunos matices importantes a la vista además de la magnitud del ataque. José María, tienes que marcharte ya, así que bueno, disculpadme también Mario y Juan Antonio, pero quiero despedir a José María porque tiene que marcharse. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estaré encantado de colaborar en otros momentos. Bueno, y Mario, querías responder, imagino, así que todo tuyo y enseguida, en cuanto termine tu intervención, nos vamos a Quería aportar solamente una reflexión muy pequeña en que estamos dándole carácter de negociador válido a Hamas, cuando tendría que estar negociando el Estado palestino con el Estado israelí. A nivel estados con estados. Si no, estamos oficializando un movimiento paralelo, paraestatal, criminal, y estamos también del otro lado autorizando a que movimientos extremistas propongan actitudes o salidas que no lo son tales. Por eso creo que tenemos que, en Argentina decimos un término futbolístico, parar la pelota, mirar el campo de juego y ver con quiénes son los interlocutores válidos para una negociación y que luego el pueblo responda, porque las bases tienen que responder como en un movimiento sindical. Si no responden las bases, por eso la gran falla de la iba a decir burocracia, mira qué fallido, de la diplomacia, que a veces son sinónimos, a nivel global le pone un foco muy importante de responsabilidad a Europa, donde tendría que primar como una nación supranacional la llave de la solución. Pero hay que ver a quiénes se sientan en esa mesa, porque se estaría oficializando a un Estado, a un movimiento terrorista con el carácter de Estado reconocido para negociar si negocias con ellos. Creo que con el terrorismo no hay que negociar, pero tampoco hay que perjudicar al pueblo palestino, que en algunas cosas simpatiza, por lo que bien decía Juan Antonio. Jamás encontró en las falencias del poder político palestino la posibilidad de hacerse de la simpatía del pueblo, por la necesidad, por la miseria, por el hambre, por la falta de atención de los líderes de todo el mundo que no miraron ese problema, que le ardía en las manos, y como bien dice también Juan Antonio, hace 60 años que es un polvorín que no termina de apagarse. Pero es que además, mira, es decir, primero, no es consentible que cada vez que hablamos de una crítica del Estado de Israel, hablemos de antisemitismo. Eso, por favor, creo que debe estar absolutamente fuera de cualquier consideración. O sea, no se puede hablar de antisemitismo simplemente porque se critica al Estado de Israel. Jamás es una organización terrorista, pero existe una cosa que se llama Autoridad Nacional Palestina, que es la que está legitimada para negociar. Jamás se tendrá, y lo hará,
porque estará presionado por los propios países que lo apoyan, a aceptar las negociaciones de la Autoridad Nacional Palestina. Y de hecho ahora mismo, bueno, si incluso hubo ministros de Hamas que no pudieron ni ir a jurar su cargo porque Israel no les dejó. Es que es así. Entonces, podemos enredarnos con el terrorismo de Hamas, la acción indiscriminada y violenta, y es verdad. Pero claro, como es verdad, si tiramos de hemeroteca y vemos lo que ha ocurrido, por decir, los últimos 12 meses, murieron 256 palestinos por disparos de las fuerzas israelíes o de los colonos israelíes, sin que nadie dijera nada, sin que nadie hablara de crímenes, ni de terrorismo, ni de nada por el estilo. Es decir, hay que intentar ser un poco, tener una perspectiva un poco más amplia, porque es que si no, al final acabamos intentando definir las cosas como con un puro titular de prensa, ¿no? Un acto terrorista de Hamas. Así no explicamos nada. Como sería inexplicable pensar que el 11S fue un acto terrorista de Al-Qaeda. Hombre, pues claro, sí, de Al-Qaeda, pero habrá que ver de dónde viene todo esto, ¿no? Es decir, hay que ir a las raíces del problema. Si no se va a las raíces del problema, no hay solución para el problema. Y sí, Israel tendrá derecho a proteger a su población, sí. Tendrá derecho a responder a una acción armada y además bastante indiscriminada como ha ocurrido, sí. Lo que no tiene derecho, cuidado, es a saltar por encima del derecho internacional humanitario. Porque eso, claro, eso está condenado por la comunidad internacional. Sí, y saber, Juan Antonio, que los países, ya es una pequeña reflexión y vamos a los compromisos comerciales. Es que tengo que hacer una pausa publicitaria, pero te doy paso para que hagas esa reflexión, pero enseguida tengo que ir a Publi. Sí, saber que no tenemos que circunscribir el conflicto en la zona de Israel y Palestina, la franja de Gaza, porque todo es global, entonces nos tenemos que implicar todos con la responsabilidad y la seriedad y la gravedad que esto conlleva, con Europa muy cerca, con el resto del mundo también y, por supuesto, con los verdaderos protagonistas que tienen que estar en la altura de las circunstancias. Mil disculpas por introducir el momento de la pausa comercial. Bueno, es que al final la publicidad manda, entonces tengo que ir a hacer una pausa. Estaba muy interesante el debate, pero nada, a la vuelta podemos continuarlo. Además vamos a contar más noticias de última hora que yo creo que también dan mucho juego para poder comentarlas y analizarlas bien. Juan Antonio, Mario, un segundito, vamos a Publi y volvemos.